Bueno, mis hermanos, espero que puedan tener Biblias físicas. Sé que algunos los días domingos utilizan más el celular y ahora pues están conectados seguramente desde su celular, puedan tener una Biblia física, y quiero que vayan al capítulo 32 y 33 de Éxodo. Vamos a leer primero una parte de Éxodo 33, pero nos estaremos moviendo en esos dos capítulos, Éxodo 32 y Éxodo 33. Y vamos a leer esta mañana una porción de Éxodo 33. Vamos a ver cuántos se alcanzan a recordar o quizás cuántos estuvieron en este sermón. Vamos a leer en Éxodo 33 a partir del versículo 11 al versículo 17. Éxodo 33 del versículo 11 al versículo 17. Y yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Éxodo 33 a partir del versículo 11 al versículo 17. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, hemos leído una porción de tu palabra, Señor, porción que para muchos de nosotros es familiar, porción que para muchos de nosotros hace parte de nuestras oraciones. Quizás muchos oramos porque tu presencia vaya delante de nosotros, porque tu presencia esté con nosotros. Si tú no vas, nosotros no nos moveremos. Quizás lo hemos hecho una muletilla en nuestra oración. Hoy queremos pedirte que nos muestres la profundidad de lo que significa tu presencia en medio de tu pueblo, tu presencia en medio de la iglesia. Padre, para eso hemos tomado esta porción que se encuentra en el Antiguo Testamento. Danos entendimiento y claridad, danos humildad para abrazar tu palabra, danos un corazón deseoso de aprender. Y por favor, Señor, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Necesitamos que con tu Espíritu Santo tú obres lo que llega a nuestros oídos en esta mañana y pueda ser de aplicación en nuestro corazón. Y podemos hacer esta oración con la garantía de que es escuchada delante de ti, porque Cristo mismo aseguró para nosotros que nuestras oraciones puedan ser presentadas por su obra y por sus méritos. Esa es nuestra confianza, Dios. Amén y amén. Les decía, esto es un sermón que prediqué en el 2016, no era pastor. En aquel entonces, en la mecánica de la iglesia, los hermanos de Riohacha nos servían constantemente. Y ellos habían determinado que nos reuniéramos los domingos en la tarde y para poder visitarnos todos los domingos. ¿Qué hacían? El nacimiento de esta iglesia, la plantación de esta obra era que los hermanos servían en la mañana, en la obra de Riohacha. Domingo en la mañana se reunían, como nos reunimos las iglesias, tenían su servicio normal, y al terminar el servicio, tipo 11 de la mañana, se venían en un vehículo a servir en esta iglesia en la tarde. Creo que nos reuníamos cerca de las 4 o de las 5 de la tarde, creo que era alrededor de esa hora que nos reuníamos a nuestras escuelas dominicales, estudiábamos la Confesión de Fe de 1689 y el sermón. Casi siempre era el pastor Andrés y en algunas ocasiones enviaban a Harold, que hoy en día es diácono de la iglesia. Y luego de estar más de un año expuestos a la predicación del pastor Andrés, por la época de diciembre, por algunos asuntos providenciales, se presentó que no siempre pudo venir.
Y entre esos habíamos algunos hermanos que ya algunos de ellos no están en la congregación, al cual Andrés nos delegó que pudiéramos servir a la iglesia desde la predicación. Era un sermón que se lo presentábamos a él antes de presentar a la iglesia, él lo evaluaba y nos daba la oportunidad pues de servir a la iglesia. ¿Y por qué quise traer este sermón a la iglesia el día de hoy? No solo porque se fue la luz, en realidad no podía decir que ese sea el motivo primario, sino que a mí ese sermón siempre me ha gustado por lo que nos aclara tanto qué significa que la presencia de Dios habite en medio de su pueblo. ¿Y por qué es tan importante saber que la presencia de Dios está en medio de su pueblo? Bueno, en aquel entonces, hacer una obra que apenas iban haciendo y que muchos tenían la inquietud, verdaderamente Dios está obrando en este pueblo que se reúne, en este puñado de personas en esta ciudad, verdaderamente esta iglesia si es un proyecto de Dios, si está en el corazón de Dios o solamente es el asunto de unas personas que no se conformaron a la predicación que escuchaban en otras congregaciones. Estaba Dios dirigiendo los pasos de este grupo de personas que se denominaban su palabra es verdad. Y por eso puse y le asigné como título a este sermón, identificando la presencia de Dios en la iglesia. Identificando la presencia de Dios en la iglesia. Y con tantas personas que han ido llegando a esta denominación, a nuestra iglesia, con tantas personas nuevas como ustedes que nos comparten ahora que el Señor nos ha regalado con su presencia física, es decir, con la presencia física de ustedes en medio de nosotros. Algunos de ustedes pudieran tener la duda, bueno, ellos llevan 5 años, verdaderamente esto es de Dios, sé lo difícil que es cambiarse de una denominación, Dios, tú sí estarás aquí conforme a esta decisión que estoy tomando, ¿cómo sé que esta iglesia o estas personas o esta congregación no es igual al sitio donde yo vengo? ¿Cómo sé que verdaderamente tú estás obrando? Porque, Padre, reunirme un día domingo, amado Dios, tiene como propósito escuchar tu voz, verte obrar con poder, depender de ti, crecer en el conocimiento tuyo. ¿Cómo sé, Dios, entonces, que tú estás aquí en su palabra es verdad? Y ese es mi deseo verdaderamente, poder transmitir en especial a todos aquellos que han llegado después de esta época y que han podido compartir alegremente con nosotros. Y pudieras decirles entonces que a partir del año 1991, cuando se hizo la Asamblea Constituyente en nuestra nación, ¿y qué suceso histórico recuerdan de ustedes de ese año? Se creó la Constitución Política de Colombia, la Constitución Política de 1991. Ahí se hizo una declaración de libertad de culto. Cada quien podía profesar el culto religioso que deseara siempre y cuando no atentara contra el bien y el bienestar de los demás. Y a partir de ese momento entonces hasta el año 2014, ese es un dato del año 2014, había más de 5.000 iglesias registradas en el Ministerio del Interior. Más de 5.000 iglesias, y no estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, sino más bien de iglesias protestantes. Más de 5.000 iglesias en el país en el año 2014. Sin tener en cuenta pues, las otras prácticas religiosas que hay en el país. Entonces, ¿cómo saber que verdaderamente Dios obra en nuestra iglesia local en medio de tantos grupos de personas que dicen que Dios está ahí? Aclaro, no estoy diciendo que seamos la única iglesia donde Dios habite con su presencia, donde Dios obre con el poder de su Espíritu, ni con el que Cristo venga a traer a los muertos a la vida espiritual. No estoy diciendo eso, que seamos la única iglesia de Cristo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es cómo saber que verdaderamente Dios obra en su palabra es verdad, y cuando muchas veces no es suficiente decir Dios está aquí. Porque muchas de aquellas denominaciones con las que diferimos en asuntos radicales de la fe, también dicen lo mismo, ¿no? Aquí está Dios obrando con poder. ¿Cómo podemos entonces pasar de esa duda o de esa diferencia que existe entre ellos y entre nosotros? Bueno, con tanta variedad de iglesias, ¿cómo pudiéramos hacer esto?
Y es por eso que he decidido utilizar la historia que podemos ver en estos capítulos de Éxodo. Ya pudimos leer una porción de Éxodo 33 cuando se habla acerca de la presencia de Dios, ¿no? Moisés pidiendo la presencia de Dios para él y para el pueblo. Pero antes de llegar a esa petición de Moisés en Éxodo 33, quiero que podamos ver el contexto. Y el contexto se halla ¿dónde? En Éxodo 32. Y sé que es una historia bastante conocida. ¿Cuál es la historia de Éxodo 32? Solo tienes que pasar tu hoja hacia atrás en las Escrituras. Ustedes podrán ver que en Éxodo 32, en el título que tiene su Biblia, por ejemplo, en el título de la Reina Valera 1960, bueno, no tiene título, en la versión NTV dice el becerro de oro. Y nos encontramos la historia del becerro de oro, ¿cierto? Es una historia bastante conocida. Déjenme parafrasearla para ahorrarles la lectura de unos 35 versículos que tiene el capítulo 32 de Éxodo. ¿Qué nos cuenta esta historia? Se las voy recordando y a medida que les voy contando, ustedes van recordando. ¿Qué nos dice la historia de Éxodo 32? Nos dice que Moisés estaba todavía en el monte Horeb, ¿cierto? Ahí había venido Dios, en el monte Horeb, donde Dios había venido a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, y donde Dios le entrega las 2 tablas de la ley a Moisés. Estaba Dios en ese momento donde la presencia de Dios había hecho que el monte temblara y empieza a pasar tiempo. Recuerden que se nos dice que Moisés estuvo alrededor de 40 días en la presencia de Dios. El pueblo se hallaba debajo del monte. El pueblo se hallaba debajo del monte. El pueblo empieza a desesperarse y se acercan a Aarón. ¿Y qué le dice el pueblo a Aarón? Le dice Aarón, versículo 1, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses que estén delante de nosotros, que nos guíen. Haznos de estos dioses. Porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya sucedido. Ha pasado tanto tiempo, estamos a la deriva aquí y no sabemos para dónde vamos. Han pasado 40 días, no sabemos para dónde vamos. Y Aarón, en vez de reprender al pueblo, accede a la petición del pueblo. Y nos dice en el versículo 2 que Aarón les pide que les entreguen todos los zarcillos de oro, que les entreguen todos los aretes que tenían las hijas, las mujeres, sus hijos, y que se lo den ahí. Dice que él toma estos aretes, estas prendas de oro, y con un buril y en fundición hace un becerro de oro, un becerro de fundición. Y cuando Israel ve este becerro de fundición, entonces Israel grita, estos son nuestros dioses, los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón, al ver la reacción de Israel, le hace un altar y dice, mañana será fiesta para Jehová. Imagínense ustedes eso, ¿eh? Hay una creación idólatra con instrumentos humanos y Aarón tiene el descaro de decir, mañana haremos fiesta a Jehová, porque en pocas palabras, este becerro es Jehová. Al día siguiente nos dice el versículo 6 que ellos madrugados hicieron ofrendas de holocausto, presentaron ofrendas de paz y el pueblo se entrega al jolgorio, se le entrega a comer y a beber y se levanta a regocijarse, a burlarse. Entonces en ese momento Jehová le dice a Moisés en el versículo 7, desciende, y miren las palabras de Jehová, tu pueblo Moisés, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Han pedido que les hagan un becerro de fundición, Aarón se los ha hecho y se han apartado de mí. Y Jehová le dice a Moisés, yo he visto a este pueblo que es de dura cerviz, es de duro corazón, y se ha apartado muy pronto de mí. Yo los voy a consumir en mi ira, y yo haré de ti una nación grande. Voy a empezar de nuevo, Moisés, muy parecido a la historia de Noé. Pero Moisés intercede por el pueblo. Moisés le dice a Jehová, por favor, Jehová, no hagas así esto, porque ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Que sacaste a estas personas para asesinarlas en el desierto? No sea así, que no sea un instrumento de tropiezo para las otras naciones. Entonces Jehová se arrepiente de hacer este mal
hacia su pueblo, y ya vamos en el versículo 14 de Éxodo 32. Y ahí entonces Moisés desciende al monte y va con Josué. Y cuando Josué le dice a Moisés, escucho como un alarido de pelea. Y Moisés le dice, eso no es alarido de pelea, eso es que hay fiesta, hay voz de canto. Y cuando Moisés ve que están adorando al becerro de oro y ve todas estas danzas, Moisés se enoja y arroja las tablas que tenía en su mano, las tablas de la ley, y las quiebra al pie del monte. Y toma el becerro que se habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo polvo. Entonces Moisés confronta a Aarón, y ya voy por el versículo 21. Moisés confronta a Aarón y le dice, Aarón, ¿por qué has hecho este pecado, este gran pecado? ¿Qué has hecho con este pueblo? Y Aarón, como buen pecador, ¿qué es lo que hace el buen pecador? Se justifica echándole la culpa a los demás, así como hizo Adán cuando Dios lo confrontó con su pecado. Él dijo que era culpa de la esposa que le había dado. Aarón dice, estas personas me pidieron que le hiciera un becerro, que hiciera algo, que les diera un Dios porque tú no estabas. Entonces yo solamente, miren la respuesta de Aarón en el versículo 24, tan descarada por decirlo de alguna forma. En el versículo 24 Aarón dice, yo solo dije quien tiene oro. Me lo dieron, yo eché el oro al fuego y salió este becerro, Moisés, así como de la nada. No sé, el oro se fundió solito y tomó esa forma. Yo nomás recibí y eché aquí. Qué descaro, ¿eh? Qué descaro. Entonces, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de sus enemigos, Moisés se puso en la puerta del campamento y preguntó, ¿quién está por Jehová? Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces Moisés dice que Dios habló diciendo que aplicaría justicia por medio de ellos, y dice que a los hijos de Leví que maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Entonces en ese día murieron más de 3,000 hombres por practicar el pecado de la idolatría. Luego sucede que en el versículo 30, ya vamos por el versículo 30, al siguiente día, Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero yo voy a subir a Jehová, quizás aplacaré su ira por vuestro pecado. Entonces Moisés intercede nuevamente por el pueblo, ora a Jehová, le dice, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no también arrásame a mí, ráeme a mí, también apártame a mí, borra mi nombre del registro que tú tienes escrito del libro de la vida. Jehová le responde a Moisés, yo no lo haré porque yo castigaré el pecado que cada quien comete. Yo castigaré el pecado que cada quien comete. Y además, en el versículo 34 podemos ver la afirmación de Jehová. Mira, lleva a este pueblo a donde yo te he dicho. ¿Cuál es la región o el sitio donde Dios le había dicho a Moisés que sacara a Israel de Egipto para que lo llevara a dónde? A lo que conocemos como la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y le dice Dios a Moisés, mira, ok, ya no los voy a castigar más. O sea, ya no voy a aplicar justicia, ya no van a morir, como sucedió con los primeros 3,000 hombres. Pero lo que va a suceder es que va a ser mi ángel que va a ir delante de ti. Va a ser mi ángel que va a ir delante de ti. Yo no voy a ir ya. Voy a enviar mi ángel que los lidere. Ya no voy a ir. Aquí el contexto. Aquí el contexto, y entraremos entonces a mirar la presencia de Dios que Moisés clama. Ya entendemos por qué Moisés clama la presencia de Dios. Moisés clama la presencia de Dios porque por el pecado de Israel, Dios se aparta de ellos y les dice, los voy a llevar a la tierra que les prometí, pero por medio de mi ángel. Ya no voy a ir yo, sino que mi ángel los va a proteger, va a pelear por ustedes, va a proveer, pero no estaré yo. No estaré yo. Con eso en mente entendemos por qué las palabras de Moisés en Éxodo 33. Pero antes de pasar a Éxodo 33, quiero que podamos ver varias enseñanzas que podemos apreciar de este contexto de la historia del becerro de oro. ¿Qué podemos aprender? Miran que es el pueblo quien le dice a Aarón, levántate,
Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mis hermanos, el pueblo no siempre es víctima de la falsa doctrina. La misma maldad del pueblo lo lleva a un camino separado de Dios. Muchas veces vemos a estos falsos profetas, a estas personas como lo que pasó hace poco, creo que fue en Atlántico, ¿no? No me acuerdo en qué municipio, no sé si fue en Barranquilla, este personaje que se levantó diciendo que Cristo vendría, que vendieran todas sus posesiones porque ya no lo iban a necesitar, luego se fugó con el dinero recibido. Entonces algunos podrían decir, pobrecitos, mira, fueron engañados. No. El pueblo no siempre es víctima de la falsa doctrina. El pueblo es un agente activo de promover personajes como estos. Es aquí quien es el pueblo quien se levanta delante de Aarón y le dice, haznos un Dios que nos vaya delante de nosotros, y en realidad es un falso Dios. Ahora, también, por lo que vemos en el versículo 2 y versículo 3, Aarón haciéndoles este becerro en fundición, podemos destacar, como dice el pastor John MacArthur, cada vez que el pueblo ha querido adorar a un becerro de oro, siempre habrá alguien que se lo fabrique. Cada vez que el pueblo ha querido apartarse de la adoración al Dios de las Escrituras, va a aparecer también alguien que satisfaga esos deseos. Y miren que al pueblo no le importó despojarse de sus riquezas para la falsa adoración. Al pueblo no le importó despojarse de sus riquezas para la falsa adoración. Muy parecido a la actualidad, ¿no? Donde el pueblo promueve a estos falsos líderes con vidas de abundancia en riquezas de forma inescrupulosa para mantener esta falsa adoración a Dios. Eso también es, interesante, ¿no? Y podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol referente a esto. Aquí se nota algo también bastante interesante. ¿Cuál fue la reacción de Israel cuando vio el becerro de fundición? Ellos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón mismo dijo, mañana será fiesta para Jehová. El corazón idólatra mezcla sus propios ídolos con el culto a Jehová. Mira, tú puedes tener una idolatría por el ego, por el servicio, y creer que porque sirves a la iglesia estás sirviendo a Dios, cuando más bien estás sirviendo a tu propio ego. Un corazón idólatra mezcla el culto a su falso ídolo con el culto a Jehová. Muchas personas creen que adoran a Dios el día domingo y en realidad se están adorando a sí mismos. Es que yo sí soy piadoso, es que yo truene, llueve, relampaguee, estoy en la iglesia. Y debemos estar en la congregación, debemos reunirnos. Es pecado no hacerlo. Y corremos un peligro de la apostasía, como dice Hebreos, cuando no nos congregamos. Pero el hecho está que muchas veces podemos estar pensando que estamos adorando a Dios, cuando en realidad estamos adorando a los ídolos. Por eso, ese activismo que se ve en las iglesias es tan peligroso, porque lo que tú estás promoviendo es más bien la práctica de tu propio ego, promoviendo tu ego, tu soberbia, tu orgullo, el reconocimiento a tu propio ser y no a Cristo. Entonces pudiéramos decir que no siempre una iglesia que es activa está haciendo un culto a Dios y que Dios está siendo glorificado, sino que más bien se puede estar escondiendo un ídolo en el corazón. El engaño de la idolatría muchas veces nos hace creer que estamos adorando a Dios y en realidad estamos adorando a un ídolo. En realidad estamos adorando a un ídolo. Ahora, en el versículo 6 dice que el pueblo se dedicó a comer y a beber y a regocijarse. Y esa palabra regocijarse no habla ahí de felicidad, sino más bien de burla. Se habla ahí de burla. Y normalmente los ídolos nos llevan a prácticas inmorales. Es por eso que vemos siempre ese contraste o esa similitud entre el adulterio, la fornicación, la lujuria con la idolatría. Por eso es que de este pecado sexual, al igual que de la idolatría,
se nos dice de ambos pecados que huyamos de ellos. Huye de los falsos profetas. Huye de la idolatría, así como se te dice, huye del adulterio, huye de la fornicación. Porque la falsa adoración normalmente va a llevar a vidas lujuriosas. Entonces, vamos entendiendo un poco más que cuando la presencia de Dios no está en su pueblo o su pueblo da la espalda a su Dios, vamos a ver una falsa adoración y también vamos a ver vidas desenfrenadas en el pecado. Vamos adquiriendo más información a medida que vamos viendo. ¿Por qué el pueblo entonces, al ver que Jehová obró con estas plagas, al ver que Jehová separó al mar para que ellos pudieran pasar a pie, por qué decidieron volver a la idolatría que se practicaba en Egipto? ¿Por qué decidieron dar su espalda a Dios? Esteban, cuando fue apedreado en la historia de Hechos, en Hechos capítulo 7, en el versículo 39 al 41, Esteban dijo lo siguiente: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esteban nos muestra cuál es el origen y el porqué de la idolatría del hombre. La idolatría es un problema del corazón. La idolatría es un problema del corazón. El pueblo podía estar reuniéndose, según ellos, alrededor de la presencia de Dios, pero su corazón estaba abrazando al becerro de fundición. Un corazón lejos de Dios te puede hacer pensar que estás en la presencia de Dios, pero verdaderamente estás adorando a tus propios ídolos. El problema de la idolatría es un problema del corazón. Y te da un falso engaño, ¿no? Te da un falso engaño. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios frente al pueblo que lo aborrece, frente al pueblo que practica la idolatría, frente al pueblo que no se satisfacen de su presencia? En los versículos del 7 al 10, Dios le dice a Moisés: mira, tu pueblo, Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto. No dice mi pueblo, sino tu pueblo. Esto es un pueblo de dura cerviz. Cerviz significa la espalda o como la parte de la nuca, la parte de acá atrás. Este pueblo me ha dado la espalda. ¿Y cuál es la intención de Dios al ver el pecado del pueblo? Aplicar justicia. Él es un juez justo y Él decide aplicar justicia. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Moisés intercede: no, Dios, no lo hagas, Jehová, no lo hagas. Jehová, no lo hagas, no tengas en cuenta sus pecados. Y aún lo vemos al final. Mira, si tú vas a hacer eso con ellos, hazlo también conmigo. Es una visión de lo que Jesús hizo por la iglesia, ¿no? Ellos pecaron, pero yo pago por ellos. Ellos hicieron lo malo, no tengas en cuenta sus pecados, porque yo pago por ellos. Mis hermanos, la justicia de Dios siempre va a demandar un pago para ser satisfecha, para ser aplacada. Y en este caso Moisés intercede por la nación, así como Cristo intercedió por la iglesia. Con todo esto en contexto, ahora sí, esta fue la introducción. Ahora sí, vayamos a ver entonces cómo Moisés y por qué Moisés clamó por la presencia de Dios. El pueblo que se creía estaba adorando a Dios. El pueblo que creía que Dios estaba en medio de ellos, que Dios estaba satisfecho con la adoración que ellos estaban presentando, que se dieron riendas sueltas a la blasfemia y que al mismo tiempo a sus deseos carnales pecaminosos le dieron riendas sueltas, se dedicaron a comer, a beber, a burlarse, a regocijarse de la maldad que estaban haciendo. El pueblo que se había juntado con un líder débil en ese momento como Aarón, que en vez de reprenderlos promovió en ellos el pecado. El pueblo que por castigo de Dios dice: yo enviaré mi ángel para llevarlos a la tierra que los he prometido, pero yo no iré con ustedes. En medio de eso,
Continúa nuestra historia en Éxodo 33. ¿Y qué sucede en Éxodo 33? Vemos a Jehová hablando con Moisés. Miren el primer versículo de Éxodo 33. Jehová le dice a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Pero yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a esta tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios está diciendo: mira, yo prometí bendecirlos y los voy a bendecir. Yo prometí que ustedes iban a ser fructíferos en esa tierra, que iban a recibir esta bendición, y yo lo voy a hacer por el pacto que yo hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque la relación que tiene Dios con su pueblo es una relación pactual, no una relación de meritocracia, sino por lo que Él prometió a su pueblo, Él decide mantener esa bendición a su pueblo. Pero mira, mi presencia no estará contigo. Tú puedes seguir multiplicándote, tú puedes vencer a tus enemigos, tú puedes seguir extendiéndote en la tierra, podrás recibir los beneficios de la tierra y la miel, serás fructífero, pero mi presencia no estará contigo. Como dice Martin Lloyd-Jones acerca de este versículo, ¿podemos aplicar eso a la iglesia de hoy? Podemos ver iglesias antes de la pandemia que no les cabía más un alma ahí sentados. Usted salía los domingos camino a la congregación y en todas las partes y era repleto y repleto de personas y tú dices: Dios está obrando ahí. Mira cuántas personas han llegado a la iglesia. Mira cómo hemos crecido en popularidad. Ya hasta los alcaldes y gobernantes de la ciudad nos consultan para tomar sus decisiones. Hemos tenido tanta influencia en todas las áreas de la sociedad. La iglesia, esta congregación está creciendo porque la presencia de Dios está con nosotros. Pero verdaderamente está la presencia de Dios con ellos y con nosotros. Estas señales externas significa que Dios está en medio de su pueblo, porque según lo que dice aquí, ellos podían recibir eso aún no con la presencia de Dios, sino con un ángel que le enviaría como guía para ellos. Porque estén personas nuevas en su palabra es verdad, es porque Dios está en medio de nosotros. Porque tú veas que Dios está trayendo nuevas personas a compartir en la iglesia, porque hay personas que están sirviendo, porque nos ha protegido, nos ha permitido crecer en número, porque nos ha permitido permanecer, es porque Dios está en medio de nosotros. ¿Será por eso? Porque mis hermanos, ser fructíferos, gozar de la leche y de la miel, ser prosperados por Dios financieramente y en otros aspectos, no necesariamente es porque su presencia esté con nosotros. Y eso es una mala noticia. Eso es una mala noticia. Miren lo que dijo el pueblo en el versículo 4. Versículo 4 de Éxodo 33 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, ninguno se puso sus ropas finas. Y sigue la conversación entre Jehová y Moisés. Di a los hijos de Israel: ustedes son pueblo de dura cerviz. En un momento voy a subir en medio de ustedes y los voy a consumir. Quítense ahora sus atavíos, su ropa fina, para que yo sepa lo que voy a hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Moisés tomó el tabernáculo, que era el sitio que Dios había delegado a Moisés que construyera para reunirse con él, y lo llevó afuera del campamento, lo levantó lejos y era llevado fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fue una señal visible de que Dios estaba abandonando a esta nación. La presencia de Dios representada por el tabernáculo era apartada de en medio de ellos. El tabernáculo antes estaba en medio de ellos. Moisés los saca de en medio de ellos por su pecado, por ser duros de servir, por la práctica idolátrica, por desear lo que el mundo desea, por endurecer su corazón, como dijo Esteban. Y Dios se aparta de ellos. Y eso que les promete
que sus bendiciones serían mantenidas por el pacto que había hecho con ellos. No siempre recibir el favor de Dios significa que su presencia esté con su pueblo. No siempre recibir el favor de Dios significa que estamos agradando a Dios con nuestro culto de adoración. Qué situación tan trágica para el pueblo en ese momento, ¿no? ¿Y cómo era entonces la comunión del pueblo en ese momento? Miren lo que dice el versículo 8. Moisés salía al tabernáculo y todo el pueblo se levantaba. Cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban a la distancia a Moisés que entraba en el tabernáculo. Ellos veían gozar a Moisés de la comunión, de la presencia de Dios, mientras que ellos miraban esta experiencia de Moisés a lo lejos, porque por su pecado habían sido separados de Dios. Entonces, cuando Moisés entraba al tabernáculo, el pueblo se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y cuando el pueblo veía que la columna de nube estaba en la puerta del tabernáculo, ellos se le ponían a la puerta de su tienda y adoraban. Quiere decir adoraban, se postraban. Ellos veían que la presencia de Dios estaba con Moisés. Y ellos se inclinaban, humillados, deseando también poder gozar de antes de la presencia de Dios en medio de ellos. Y es aquí entonces que entramos a nuestros versículos. Versículo 11 dice que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y entendemos por lo que el pasaje dice más adelante, no era que Moisés pudiera ver visiblemente a Dios a la cara, como quizás nos podemos ver ustedes el domingo y yo cuando nos vemos, porque ¿quién vería a Dios y podía permanecer delante de él? Nadie, nadie. Eso lo dice más adelante. Es una referencia a una relación de compañerismo, de comunión, de amistad, de intimidad. Moisés gozaba de la intimidad de la presencia de Dios. Moisés gozaba de la intimidad de la presencia de Dios. Y es aquí que Moisés le dice a Jehová, en esa comunión íntima, mira, tú me dijiste que sacara a este pueblo, pero tú no me has dicho quién vas a enviar conmigo. Ahora, tú me has dicho que tú me has conocido por tu nombre y que he hallado también gracia en mis ojos. Yo tengo gracia delante de ti. Tú me has elegido, me has rescatado, me has mirado con favor no merecido. Tú me has amado no por méritos, sino por tu gracia. Tú me has amado no por méritos, sino por tu gracia. Entonces, si yo he gozado de tu favor, si yo he gozado de tu gracia, versículo 13, muéstrame cuál es el camino por el cual yo debo seguir, para que yo te conozca. Y te recuerdo que esta gente también es pueblo tuyo. Ellos también son el objeto de tu amor. Ellos también son el objeto de tu amor. Entonces, has decidido amarnos, no por lo que somos, sino por lo que, a pesar de lo que somos. Danos la gracia de ser guiados por ti. ¿Cuál es el camino por el que debemos seguir? Y así, de esta forma, poder tener un conocimiento mayor de ti. No queremos conocer acerca de un ángel poderoso que nos va a llevar a la tierra prometida, que nos va a dar la victoria sobre estos pueblos, que nos va a proveer de leche y de miel. Queremos conocerte a ti, a Jehová, en una relación íntima al gozar de tu presencia. Y he aquí la maravillosa respuesta de Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés dice, es que si tu presencia, si tú mismo, tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Si tú mismo no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Se parece mucho a las palabras del salmista en el Salmo 42, ¿no? Ustedes recuerdan Salmo 42, versículo 1, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es lo que Moisés le está diciendo, si tu presencia no va a ir
conmigo, no ha de ir conmigo. Si tu presencia no estará conmigo, yo no quiero irme. ¿Y sabes por qué no se quería ir? Porque era más valioso para Moisés la presencia de Dios que gozaba con él ahí en el tabernáculo que la tierra que fluye leche y miel. Una marca de que la presencia de Dios está en medio de su pueblo es que su pueblo tiene un deseo por Dios más que de las cosas que Dios da. ¿Quieres saber si Dios está en su palabra es verdad? ¿Quieres saber si la presencia de Dios habita en el corazón de las personas de esta congregación? Mira cuál es el objeto de amor de las personas de esta congregación. ¿Dónde se halla el deleite y el placer de estas personas? ¿Este es un pueblo que busca a Dios? ¿Este es un pueblo que desea a Dios? No importa si somos 60 o seremos 6,000. No importa si estamos en arriendo o en un edificio propio. No importa si estaremos en lo mucho o en lo poco. Pero si Jehová está con nosotros, nuestra alma sentirá satisfacción, así como el becerro, así como el ciervo que brama satisfecho cuando bebe del agua de las corrientes. ¿Por qué brama el ciervo en las montañas? Porque él siente satisfacción, porque ha calmado su sed y de alegría brama duramente para que todos los demás escuchen. He sido satisfecho en la necesidad que tenía. La iglesia clama a Dios, canta a Dios, adora a Dios con un corazón alegre, gozoso, porque se goza de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Su pueblo no desea lo que Dios trae consigo mismo. Él desea al dador de la bendición. Que nos quiten los que nos quieran quitar, pero que Dios permanezca con nosotros. Si nos hemos de trasladar a un sitio que sea propio, gloria a Dios, pero si Él está con nosotros, entonces estaremos con Él. Si van a llegar más personas, gloria a Dios, pero que eso no signifique que nos apartaremos de Dios. Estás tan concentrado en servir a Dios antes que en gozar de Dios. ¿Has hecho del servicio un ídolo? ¿O lo haces como una extensión del amor que tienes por Dios? Una de las marcas de que podemos saber que la presencia de Dios habita en medio de su pueblo es que su pueblo desea a Dios. Desea a Dios. Pero también podemos ver otra marca. También podemos ver otra marca. Y es en el versículo 16. Y es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. Lo voy a leer en la versión NTV. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? ¿Cómo se conocerá? Dice la versión Reina Valera 1960. ¿Cómo se conocerá que tu pueblo y yo hemos hallado gracia delante de nosotros si tu presencia no está con nosotros? Pues es tu presencia con nosotros la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. ¿Cuál era la diferencia entre Israel pecador y entre el gentil pecador? Que Dios habitaba con Israel. Que Dios habitaba con Israel. Pero ¿acaso la presencia de Dios hizo que no sucediera nada con el pecado de Israel? Es decir, Israel siguió practicando el pecado constantemente, como lo hacía el mundo gentil. Es por eso que Pablo dice más adelante que no todo israelita es verdadero judío. No todo descendiente étnico de Abraham es verdadero pueblo de Dios. Porque la presencia de Dios en medio de Israel hizo una diferencia en el pueblo de Dios. Su pueblo lo deseaba, pero al mismo tiempo su pueblo sufrió una transformación por la presencia de Dios. Su pueblo sufrió una transformación por la presencia de Dios. ¿Y en qué fue transformado su pueblo?
¿En qué fue transformado su pueblo? En que era formado cada vez más a la imagen de su Dios. Israel dejó de ser como las demás naciones para parecerse más a lo que Dios deseaba transmitir de sus atributos. ¿Y cómo sucedía esto? Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, teniendo en cuenta la imagen de Moisés, que había mirado cara a cara a Dios, teniendo en cuenta la imagen de Moisés, que había visto las espaldas de Dios, como termina de relatar Éxodo 33. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo miramos cara a cara la gloria del Señor? Esa gloria que dice Pablo que tú estás mirando es a Cristo, a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos saber que la presencia de Dios habita en la iglesia? Porque somos expuestos a la gloria de Dios, somos expuestos a la persona de Cristo. Y ser expuestos a la persona de Cristo y exponernos a Él nos transforma de gloria en gloria y nos hacemos semejantes a Él. Ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Ya no me parezco a lo que yo era, ahora soy más semejante a lo que Cristo es. Una iglesia que goza de la presencia de Dios es una iglesia que refleja el carácter de Cristo, sirve como Cristo, perdona como Cristo, se santifica así como Cristo es santo en todas las áreas de su vida. Una iglesia en la que se promueve el pecado no es una iglesia que goce de la presencia de Cristo. No importa si los números crecen, no importa si cambias de localidad, si crean nuevas sucursales, no importa, porque la presencia de Dios va a traer transformación a una imagen gloriosa semejante a su propio Hijo. ¿Quieres saber si Cristo mismo, su presencia, habitan en su palabra es verdad? ¿Son las personas, ustedes y yo, transformados a la imagen de Cristo? ¿Somos siendo santificados progresivamente? No somos lo que deseamos ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Es así donde tú puedes saber que la presencia de Cristo habita en medio de esta iglesia. Personas que son transformadas en su pecado. Es verdad. No todo israelita fue transformado, porque Dios no ha llamado a salvación a todas las personas. Pero tú ves que Dios obra con poder, con personas que antes ignoraban a Dios y ahora desean su presencia. Y esas mismas personas son transformadas a la imagen de Jesucristo. ¿Es tu deseo la presencia de Dios? ¿Es tu deseo ser formados a la imagen de Cristo? ¿O sencillamente deseas estar cerca de Dios por lo que Dios da? Porque si es así, te pudiera decir que Dios da aún al incrédulo la bendición de que el sol salga. Dios permite que aún el incrédulo pueda prosperar económicamente. Pero el pueblo de Dios no desea otra cosa sino a su Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de ver cómo tu presencia se diferencia de las demás personas. Pudimos comprender, Señor, que nos podemos encontrar creyendo que te estamos adorando a ti, cuando en realidad estamos haciendo una adoración a ídolos de nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos reuníamos a escuchar la voz de un hombre, adorando al hombre porque era bueno en lo que él hacía y no oíamos por adorarte a ti. Muchas veces nos encontrábamos en prácticas idólatras, creyendo que era el sitio adecuado por toda la prosperidad que tú traías a otras personas y deseábamos esa misma prosperidad. Podemos comprender que tu verdadera presencia, Señor, es evidente cuando tu pueblo te desea. Como el ciervo que brama, cuando se satisface la sed, así nuestra alma siente satisfacción y deseo
por la presencia de su Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor, al tener suma relevancia, a desear tu presencia en nuestros corazones, a buscarte en oración, a pedirte que satisfagas nuestro corazón. Es nuestro deseo ser formados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo como quien te puede mirar cara a cara. Ayúdanos, Dios, por la presencia tuya, a ser transformados, a reflejar tu carácter santo, a amar como Cristo amó, a servir como Cristo sirvió. Dios, porque si nuestra vida no está dirigida por tu presencia, porque si nuestra vida no está siendo satisfecha en tu presencia, ¿de qué sirve vivir? Aún el incrédulo puede gozar de esas bendiciones temporales, pero solo tu pueblo, solo los cristianos pueden gozar de la presencia de Dios en medio de ellos. Perdónanos cuando hemos hecho de las añadiduras el principal motivo para acercarnos a ti. Y más bien, alimentanos el deseo de acercarnos a ti por quien eres tú. Porque tú eres todo en todo, Señor. Porque nuestra alma solo puede ser satisfecha cuando tiene comunión con su Creador. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Querida iglesia, espero verlos pronto. Les mando un fuerte abrazo. Deseo que puedan tener un buen día y que puedan meditar en estas verdades de la mañana de hoy. Los quiero mucho.